Hermanos y hermanas, hoy yo quisiera hablarles de un héroe de la Biblia que quizá usted no ha escuchado mucho, porque solamente se encuentra en este libro y se menciona 2 veces. Y se llama el gran héroe desconocido y bien comprometido, Onesíforo. Onesíforo es una persona que quizá usted no ha escuchado en escuela bíblica, pero es una persona que nosotros podemos aprender de él. Y ese es el tema que yo quisiera hablar en esta mañana. También se encuentra en capítulo 4, verso 19 de esta misma carta, según Timoteo, donde el apóstol o el escritor dice: saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Y esa es la única mención que tenemos nosotros de este hombre cristiano. Y nosotros hoy vamos a ver qué cosas Dios quiere revelarnos a través de este pasaje tan sencillo. Es tan sencillo que este pasaje, si usted escribe bien poquito, bien chiquito, usted puede escribir esto en una tarjetita o una estampilla quizá. ¿Por qué? Porque no hay mucho que decir acerca de este héroe, pero de alguna forma sabemos que impactó la vida del gran apóstol Pablo. Por lo tanto, yo quisiera hablar de personas como él, personas que son comprometidas, personas que son leales, personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo y eso cambió totalmente su vida. Déjame darle un ejemplo, una anécdota de una persona que es comprometida. Usted sabe que allá en Gainesville, a una universidad grande que se llama University of Florida, UF, y ellos se conocen por los Gators, porque son un pueblo que es un pueblo de colegiados. La mayoría de la gente que vive ahí es una universidad grande, un poquito más pequeña que UCF, pero todo el mundo allí está entusiasmado y son fanáticos de juegos de fútbol americano de colegio de la universidad. Allá, cuando hay un juego de fútbol de colegio, el estadio se llena. Hay más de 76,000 personas que van a los juegos fielmente. Si están haciendo bien o si no hace bien, esa gente está comprometida. Esa gente está tan comprometida que en una ocasión un señor estaba buscando un asiento. Y él miró a su alrededor y vio que había 76,000 personas y trató de buscar un lugar y por fin encontró un sitio donde había una señora vestida en negro y había una silla a su lado que estaba vacía. Y él vino y fue donde ella estaba y le preguntó: ¿hay alguien que se está sentando a su lado? Y ella dijo: no, ese era el asiento de mi esposo, pero él murió. Y él dijo: ay, perdone hermana o señora, ¿por qué entonces usted no invitó un familiar, una persona que le acompañara al juego? Y ella dijo: no, todos mis familiares están en el servicio funeral. Vemos que la mujer era tan fanática, tan comprometida, que aun cuando murió su esposo en su servicio, ella estaba en el juego y los demás estaban en el servicio funeral. ¿Entendieron la historia? Hablando de comprometido y comprometida, esa mujer estaba comprometida. Ojalá hubiese más creyentes en la iglesia de Jesucristo que tuviese ese mismo afán, ese mismo entusiasmo para las cosas de Dios, para hacer el bien. Nosotros hemos perdido en la sociedad un poquito de lo que es lealtad y lo que es compromiso. Nosotros venimos muchas veces a la iglesia pensando: ¿qué la iglesia va a hacer por mí? ¿Qué es lo que me va a ofrecer? Si me puede entretener, si me puede inspirar. Y nos olvidamos que la iglesia no es un centro de entretenimiento, aunque en algunos sitios parece que así es, sino que nosotros venimos no para ver qué es lo que nosotros podamos sacar, sino a quién nosotros vamos a adorar. Nosotros enfocamos nuestra mirada en la soberanía de Dios, no meramente en nuestros sentimientos y nuestra circunstancia humana. Gente nueva usualmente busca en una iglesia compañerismo o lo que se llama comunidad. Gente que ha estado en la iglesia por muchos años, lo que ellos buscan en la gente es que se comprometan. Hay una tensión entre comunidad y compromiso.
Usualmente compromisos son los líderes de la iglesia que quieren que la gente se involucre más en el mundo, en los ministerios, para hacer el bien hacia otros. Pero gente nueva usualmente están buscando primero una comunidad que le amen, que le acepten, que le perdonen, que lo aprecien, que no lo juzguen, que no lo condenen. Y luego, con el tiempo, también puede comprometerse a la obra de Dios sin perder esa perspectiva de uno tener una fraternidad como hermanos y hermanas en Cristo. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, vemos que había un señor, que no conocemos mucho de él, que visitaba constantemente a Pablo en la prisión. No sabemos totalmente si Pablo escribió toda esta carta. Hay un debate entre los biblistas, que quizás Pablo no escribió esta carta por completo. Quizás son fragmentos que tenemos y un discípulo más luego vino y editó esta carta. Pero vamos a asumir que fuese la carta de Pablo, es su última carta. La última carta antes de morir. Por lo tanto, vemos que es interesante que Pablo, antes de morir, habla constantemente o 2 veces de una persona que ni conocemos mucho. Y aprecia lo que él hizo por él. Y lo bendice varias veces. Lo leímos en el verso 16 hasta el 18 de 2 de Timoteo, capítulo 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos aprender de este pasaje? Lo número 1, podemos aprender que Onesíforo mostró consistencia. En el verso 16, mira lo que dice el apóstol, o el escritor, o su discípulo que escribió después para una nueva generación. Dijo, que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo. Vamos a dejarlo ahí. Lo primero que él hizo fue que le dio ánimo cuando él estaba en la prisión. ¿Y cuántas veces le dio ánimo? ¿Una sola vez? No, dice muchas veces. Eso muestra consistencia en una persona. Y dice también, muchas veces me confortó, Reina Valera. O en la nueva versión dice, me dio ánimo. Otra versión dice, me refrescó. Yo me recuerdo años atrás, no tantos años atrás, unos meses atrás, yo estaba guiando mi bicicleta. Y cuando estaba guiando mi bicicleta, me entró una sed, había un sol y tenía una sed. Y vi un 7-Eleven, no estoy dando promoción, sino vi el 7-Eleven y yo dije, wow, ahí yo voy a entrar y voy a comprarme algo. Y yo miré todo lo que había para beber. Había leche, chocolate, había al otro lado licor y había ahí al lado refresco, agua. Y yo vi algo que se llamaba half and half, mitad y mitad. Mitad limonada y mitad iced tea. Y yo dije, eso es precisamente lo que yo quiero beber. Mitad limonada y mitad iced tea. Me lo compré y hermanos y hermanas, en un segundo yo me tragué eso. Yo tenía y era grande. Me costó como $2. Yo creo que estaba especial. Y lo bebí en como 5 segundos. Y me sentí, ¿sabe cómo me sentí? Refrescado. Para montarme otra vez la bicicleta y seguir por mi camino. Hermanos y hermanas, muchas veces nosotros necesitamos personas que vienen a nuestra vida y que son un refresco para nosotros. Que en vez de deprimirnos, en vez de ser tóxicos, que nos ayude, que nos eleven, que nos animen, que encourage us para que nosotros podamos seguir por el camino. Mira la condición de Pablo. Él está en la prisión y viene una persona que él conoció en Éfeso. Viene de ahí porque el pasaje lo dice en el verso 18 que dice, tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Éfeso fue la iglesia que Pablo levantó él mismo. Fue el lugar donde él se quedó más tiempo. Pablo se quedaba 1 año o 2 levantando iglesia, pero en Éfeso se quedó 3 años. Y en 3 años levantó una iglesia que eran casas, que se reunían en casas. Y ahí él conoció a esta persona. Y esta persona, mira, sin YouTube, sin GPS, sin avión, busca la manera de ir a donde está Pablo y estar con él para refrescar y confortar su vida.
en qué forma él refrescó, animó, confortó al apóstol Pablo? No tenemos ninguna idea. El escritor simplemente menciona esto y nada más. No sabemos nada más de la manera que él refrescó y animó a la persona que estaba en prisión. Pero déjame decirles que quizá él vino y le leyó o le cantó himnos de las escrituras del Antiguo Testamento. Quizá él vino y le dio un poquito de agua también en medio de su prisión. Quizá él vino y simplemente estuvo ahí para orar con el apóstol Pablo. O simplemente vino y no dijo nada y en silencio estaba ahí con el apóstol. Qué lindo, una persona que usted y yo no conocemos mucho, que no se enseña ni se predica por las iglesias, pero Onesíforo fue una persona que impactó la vida del apóstol Pablo cuando él lo necesitaba más en su vida. Estaba ahí para animarlo y él practicó lo que nosotros enseñamos y es el ministerio de la presencia. Ministerio de presencia significa que usted no tiene que saber mucho de Biblia. Usted no tiene que hablar mucho, porque hay gente que habla demasiado. ¿Eh? Usted no tiene que, simplemente usted se aparece. Usted está ahí presente. Cuando una persona está en crisis, en dolor, usted está allí para estar con esa persona. Y no necesita tener mucho conocimiento, pero aún en su silencio, la persona sabe que no está sola, que hay un representante de la iglesia de Jesucristo que está con ellos. Y aunque usted no puede explicarle el porqué de su dolor, aunque no puede explicarle la razón de su sufrimiento, ellos pueden entender que Dios está con ellos porque hay gente que está ahí presente con ellos. Hermanos y hermanas, practiquemos el ministerio de presencia. Esta persona, de alguna forma consistente, muchas veces dice la Escritura que él estuvo ahí para el apóstol Pablo. Segundo punto que vemos de Onesíforo es que él fue compasivo. Fue compasivo. Mira lo que dice el verso 16. Sigue, y no se avergonzó de mis cadenas. Él tuvo la oportunidad de visitar a Pablo y también no se avergonzó de identificarse con él. Gloria a Dios por personas que no viven con orgullo en su vida, que cuando hay gente marginadas, oprimidas, pobres en la sociedad, que prefieren unirse con ellos y ser la voz de aquellas personas que no tienen voces, que simplemente estar con aquellas personas que no le importa, ignoran el clamor y el dolor de otras personas. Esta persona tuvo compasión y prefería estar con el apóstol Pablo que en la comunidad de su casa o con otras personas haciendo otras cosas. Vemos en mi experiencia, yo tuve una persona que tenía un bello nombre, hace años atrás, en Jersey City, se llamaba Don Carmelo Flores. Yo soy Carmelo Mercado, él era Don Carmelo. A mí me conocían por Carmelito en la iglesia, pero él era Don Carmelo. Don Carmelo Flores era una persona que hasta el día de hoy ha impactado mi vida. Tenía como 80 años, fue mi vecino por muchos años en Mercer Street. Y yo lo veía que él se levantaba temprano, iba todos los días a la iglesia y cuando por fin yo iba a la misma iglesia que él se reunía, don Carmelo Flores hacía una cosa todos los santos días, de lunes a viernes, y es que a las 12 de mediodía él abría la iglesia para orar por 1 hora, y 1 hora exacta. Él venía con un asiento, él tenía ya su asiento en la iglesia, lo buscaba y se ponía de rodillas. No tenía artritis como muchos de nosotros, sino de rodillas, 80 y pico de años, y él oraba solo, porque la mayoría de las veces la gente estaban trabajando o no venían para la oración. Y entonces él, no importaba si había mucha gente o si había poca gente, don Carmelo Flores venía y abría la iglesia y oraba. Había ocasiones que personas venían también de su trabajo o de su tiempo de lunch, de almuerzo, y venían y oraban con él. Y además de eso, don Carmelo tenía otro ministerio en la iglesia. Y este ministerio yo quisiera hacerlo popular en nuestra iglesia, pero no sé si va a funcionar.
Él tituló el ministerio Desayuno con Cristo. Y parecía bien interesante, un desayuno con Cristo. Y era los domingos a las 6 de la mañana, venir a la iglesia y a orar. Ese era el desayuno. No había ningún desayuno, era ayuno, ahí para hablar con Cristo. Y la oración en ese entonces no había cántico, no había texto, no había testimonio, no había nada de esas cosas. Era oración. Él venía a las 6 de la mañana y se quedaba de rodillas hasta las 9 de la mañana. Y ese era su ministerio. Él no cantaba, él no predicaba, él no hablaba en público. Lo que él tenía era el ministerio de interceder por gente por todas partes del mundo. Aquellas personas que no pueden orar por ellos mismos o no quieren orar, él oraba por ellos. Yo muchas veces lo acompañaba al desayuno con Cristo. Y yo una ocasión, nuevo en el Evangelio, yo oré por los 7 continentes del mundo a las 6 de la mañana y ya a las 6:15 había terminado toda mi oración. Había otra señora que se llama Dolores. Oh, su nombre era bien apropiado, porque era un dolor de cabeza alguna vez, ¿eh? Pero Dios ama a esa gente también. Dios ama a todo el mundo. Por eso yo he aprendido en la vida a aceptar a todo el mundo. Nadie me crea una crisis a mí. Yo no tomo las cosas personal. Todos somos hermanos en Cristo. Estamos en un proceso de reconstrucción y así somos. Y nuestra hermana Dolores, ella venía y oraba. Y yo quería orar como ella, porque ella sí también se quedaba orando por mucho tiempo. Y por eso hicimos esta plataforma, que se ve fea ahora, pero después lo vamos a arreglar, no se preocupe, ¿right? Vamos a poner la alfombra. Para que así la gente pueda venir y los que no tenga problema con artritis o con la espalda, pueda venir y arrodillarse si desean. Y venir aquí, tener un lugar donde podemos orar. Y ella venía y ella siempre estaba en un rincón. Y yo una vez me acerqué donde ella estaba para que se me pegue lo bueno también de ella, un poquito. Y ese espíritu de oración yo lo necesitaba en mi vida. Y cuando yo me acerqué, lo que yo escuché, no la hermana orando, sino la hermana roncando. Con razón la hermana estaba ahí horas y horas. Y yo de cómo lo hacía. Si yo oraba por todo el mundo, ya en media hora ya había terminado. Ella venía, pero por lo menos estaba ahí. Dios conoce su corazón. Dios sabía que ella era una que venía a los desayunos de Cristo. Quizás empezamos un ministerio aquí en la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a venir a la iglesia? No se preocupe. Yo abro la iglesia, la alarma con mi teléfono desde casa si quiere, ¿right? No, los domingos yo estoy despierto a las 4 de la mañana. Yo estoy todo por 20 y pico de años. Yo siempre ya tengo esa costumbre. Pero lo importante, hermanos y hermanas, es que nosotros podemos ver un hermano como Don Carmelo Flores, que impactó mi vida. Y yo creo que yo estoy de pie hoy en día por personas como él que oraron, intercedieron por Carmelito y me ayudaron en mi vida cristiana. Me enseñaron que no es con elocuencia, mucha doctrina, mucha sofisticación, sino con sencillez, con humildad. Personas que son consistentes, personas como Onesíforo, que eran consistentes, personas como Don Carmelo Flores, que eran compasivos a otras personas. Y en esta iglesia puedo dar muchos ejemplos de manera de personas individualmente y grupos que se han movido, se han impulsado para ayudar gente de forma compasiva. Cuando hubo el huracán Charlie, no Charlie que está traduciéndome, pero el otro Charlie, el huracán que vino como 4 a la misma vez. ¿Se recuerda eso? En el año 2004 fue, o 2006, algo así. Vinieron ahí tantos huracanes. Había uno de los huracanes, tomó el árbol, se cayó encima de la casa de una hermana en la iglesia. Y un grupo de hombres salieron después del huracán y fueron a atacar ese árbol y a ayudarla en medio de su situación crítica. Aquí hubo una persona que estaba muriéndose de cáncer, bien dolorosa, cáncer en los huesos, y había un grupo de diáconos y diaconisas que se dedicaron, adoptaron a esa familia para ayudar al hijo que no sabía nada de cómo cuidar a su madre, pero estaban ahí para ayudarla en medio de su cáncer, para que ella pudiese morir en paz con Dios. Hemos tenido instancias también de personas aquí en la iglesia. Una ocasión estaba dando un entrenamiento y ahí
ciertos líderes, ancianos o ancianas gobernantes de nuestra iglesia, notaron que había una familia nueva y estaban buscando, no tenían comida, sabían una necesidad. ¿Y sabe lo que ellos hicieron? Dejaron entrenamiento por un momento, fueron a la cocina, prepararon las compras. Cuando esa familia salió, les regalaron una compra. Eso fue por iniciativa propia. Yo no tuve que decírselo, no había un comité, no había tantos revoluces, sino por compasión hacia el ser humano. Mayo 20, yo espero que usted traiga aquí más que nunca, llene la mochila roja o traiga bolsa de plástica de Walmart, Target o lo que sea, y usted traiga para niños y niñas de ambulantes en Seminole County, el condado más rico en toda esta área, pero todavía hay gente que vive sin casa, gente pobre y van a la escuela y no tienen nada. Y que usted, antes de pensar solamente usted, pueda pensar también en otros. Y muchos de ustedes sacrificadamente no tienen para usted, pero traen sus bolsas también para ayudar al otro. Eso se llama compasión. Necesitamos más gente así en el mundo. Necesitamos más líderes en el mundo que sean compasivos, que tienen inteligencia, que sean consistentes en sus palabras, su conducta y su forma de vivir. Hermanos y hermanas, Él no se avergonzó de las cadenas del apóstol. Onesíforo. Me olvidé, yo lo estaba diciendo muy bien, hasta me trabé la lengua se me trabó. Número 3, vemos Onesíforo. Tomó la iniciativa. En el verso 17, dice el escritor, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente, dice Reina Valera. Nueva versión internacional dice, me buscó sin descanso. Fíjese bien, esta persona vino de tan lejos, de Éfeso, miles de millas, en un momento crítico en la vida del apóstol Pablo, y dice que él tomó la iniciativa. Él no esperó que Pablo lo llamara, él mismo fue. Hay gente que para ayudar a otros hay que como implorarles, hay que suplicarles, hay que ponerse de rodillas, y por fin, para salir de uno, le ayudan. Pero no fue este. Él por su propia iniciativa viajó, se fue y dice, Pablo no va a estar solo. Es mi padre espiritual. Él levantó esta iglesia y yo voy a estar con él. Y se fue con él y lo buscó, dice solícitamente, diligentemente. La iniciativa empieza con uno, no empieza con otro. La iniciativa no necesita un comité, un grupo de personas para motivarlo. Lo hace aunque tenga que hacerlo solo. Yo en mi vida yo he hecho muchas cosas solo. Yo fui a estudiar solo. Yo fui a la iglesia solo. Yo hice lo que tenía que hacer solo. Yo no dependo de otra persona para sentirme bien y hacerlo. Yo hago lo que tengo que hacer en nombre de Jesús. Jesús tomó la iniciativa de rescatarme, de amarme, de salvarme. ¿Cómo ahora yo me voy a demorar? Hagamos nosotros lo mismo como hizo este hombre. Empezó con él. ¿Por qué empezó? Porque él pensó, fíjese bien, que Pablo valía la pena visitarlo y estar con él. He was worthy of his cause. Era digno de la causa. Y si uno piensa que algo es digno y tiene valor, uno busca la manera, deja la excusa y uno lo hace. Desde que yo estoy aquí como 15 años y medio, casi 16 años, yo nunca me he preocupado de quién va a abrir la iglesia los domingos en el primer culto. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que lo hacen. Y hay una pareja aquí que no viene a las 9 de la mañana, cuando empieza el primer culto, ni a las 8:30, ni a las 8 de la mañana. Están aquí a las 7 de la mañana, como si no saben leer el reloj. Pero ellos se aseguran extra time a abrir la iglesia. Eso es parte de su ministerio, de abrir la iglesia del Señor. Lo que nos preparan la mesa del Señor, los diáconos y diaconisas que preparan la mesa, yo no tengo que preocuparme, sino esto lo vamos a hacer y ya lo hacen. Lo tienen presente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si algo vale la pena hacer, si algo es digno de confianza, uno lo hace, tome la iniciativa. Y para tomar la iniciativa, uno promete, I'm going to do it, vamos a hacerlo. Y lo hacemos en el nombre del Señor. La iniciativa nos impulsa a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer.
En nuestra iglesia ya mismo pronto, en otoño, nosotros vamos a hacer una gran campaña mercadeo evangelístico. Vamos a enviarle postales a personas, a más de 20 o 30 mil hispanos con nombre y apellido hispano, por toda esta región. Lo pospusimos porque no sabíamos lo que íbamos a hacer con la propiedad que teníamos. Pero ya que estamos más claros en eso, ahora vamos a invitar a otras personas y dejarles saber lo que Dios está haciendo en medio nuestro y lo que nosotros estamos haciendo en esta comunidad y más allá de las cuatro paredes. Poder nosotros dedicar y orar para que Dios pueda tocar vida que no tiene. Si tiene su iglesia, quédese en su iglesia. Nosotros no estamos para sacar gente. Nosotros estamos buscando personas que no tienen lugar, que viven sin fe, sin esperanza, que no tienen a Dios su vida, que Dios parece distante. Nosotros queremos alcanzar a esa persona y dejarles saber que hay esperanza, tomar la iniciativa. No espera que ellos vengan a nosotros, sino nosotros ir a donde ellos están. Dice el apóstol, me buscó sin descanso. Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso Pablo lo elogió, porque era una persona consistente, era una persona compasiva, o sea, se identificó con sus cadenas y tomó la iniciativa donde él estaba. Número 4, ¿qué podemos aprender de Onesíforo? Onesíforo exhibió determinación. Verso 17 de 2 de Timoteo capítulo 1. Dice la escritura lo siguiente, y me halló, Reina Valera dice. O Nueva Versión dice, hasta encontró, me buscó sin descanso hasta que me encontró. Usted ha tocado una vez a la puerta, ¿se recuerda a la gente que le vendían productos y le tocaba la puerta? Eso para mucha gente le da un nerviosismo. Y algunos me dicen que ellos tocaban la puerta, pero era lo más suave posible. Ojalá que nadie le abriera la puerta. Gracias ahora a Dios por online, por internet, que ahora envían cosas y no tiene que tocarle las puertas. Pero había una persona que tocaba la puerta y decía, ay, que no me abre, que no me abre, que no me abre. Eso no es determinación. Nosotros vemos que esta persona podía tener muchas excusas. Dice, yo fui de Éfeso a Roma a buscar a mi padre espiritual. Y toqué por todas las cárceles en Roma. Y mira que hay muchas cárceles. Averigüé por las iglesias, casas, que eran casas. Pregunté sobre Pablo y nadie sabía de él y me regreso. That's it, me voy. Él podía decir algo así. Por lo menos lo intenté. Por lo menos traté. Pero tratar y intentar no es suficiente. Para Onesíforo no era simplemente intentarlo, sino dice la escritura que él tuvo determinación. Él no se fue de Roma hasta que él encontró al apóstol Pablo en la cárcel. Y después que estaba en la cárcel, muchas veces lo visitaba. Y refrescaba su ánimo, su vida. Nosotros tenemos muchas excusas, algunas veces por el fracaso. Pero he hung around, él se quedó hasta que él tuvo éxito. Él no se cuitió, él no se rajó, él no renunció. Él dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer hasta que yo encuentre a Pablo. Eso se llama determinación, empezar una cosa y terminarlo. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Cuando estemos en el cielo, lo que queremos que Dios nos diga a nosotros, well done, my good and faithful servant. Bien hecho, mi buen y fiel siervo. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No quiere que diga a Dios, bueno, lo hiciste bastante bien, mediocremente, pero llegaste como quieras. Gloria a Dios, entra. Sino que nosotros podamos entrar con nuestra cabeza en alta y decir, por la gracia de Cristo, yo hice todo lo mejor posible para servir a Cristo en este mundo y para ayudar a mi prójimo, mostrar amor a Dios y compasión al prójimo. Me buscó sin descanso hasta encontrarme. Y hay personas en medio nuestro y en nuestra comunidad hispana, personas que yo admiro, que quizá la sociedad o ciertas personas que no entienden nuestra cultura, no entienden realmente el dolor que estas personas pasan. Pero hay personas de América Latina que han dejado su familia, han dejado trabajo o no han tenido trabajo porque han tenido pobreza, violencia, gangas en sus países
y viajan con su familia para llegar a este país. Algunos no solamente de Puerto Rico que dejan todo después del huracán, pero también otros que dejan el país en América Latina para venir aquí huyendo de esa circunstancia. Muchos de ellos eran profesionales y ahora están limpiando baños. ¿Por qué? Pensando en sus hijos, dándole un futuro mejor. Esas personas están determinadas para poder tener éxito en este país. Hay personas que nacieron en otro país y lo trajeron aquí cuando eran niños, jóvenes, señoritas, lo que llaman DACA, Dreamers, que vienen a este lugar y saben inglés. Este es su país, van a la escuela, estudian, se gradúan, sacan buenas notas, trabajan, pagan impuestos y están determinados a hacer todo lo posible, irrelevante a su estatus legal, de estar aquí para hacer una diferencia. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos personas que muestren compasión, que no tengan estereotipos, que no hagan declaraciones prejuiciosas, que puedan mirar a la persona, mirarlo como creación de Dios y decir qué es lo que podemos hacer nosotros. Cuando Jesús estaba en Egipto, en Nazaret, en Belén, cuando iban a matar a su familia, su mamá, su papá, José y María, huyeron a Egipto para salvarlos. Fueron como refugiados, fueron como ilegales a ese lugar para estar ahí porque Herodes quería matarlos. Hermanos y hermanas, hay personas que nosotros tenemos que admirar por ser personas determinadas. Y aquí vemos a una persona que hizo lo que tenía que hacer para encontrar el apóstol Pablo. Jesús da una historia un poquito triste en Lucas capítulo 14. Él habla de un señor que tenía una fiesta, una gran fiesta. Estaba tan contento cuando tiene un party y invitó a todos sus amigos y hizo una invitación y dice, un hombre hizo una gran cena. Oh, había comida ahí. ¿Cómo la gente iba a decirle que no a una comida? Pero dice, y invitó a muchas personas. Y dice, a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados, venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este estaba en luna de miel. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a la gente que la gente despreciaba en el mundo y pensaban que era nadie. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay más espacio, hay más lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos personas que fueron invitados gustarán mi cena. ¿Qué historia que Jesús nos dice? Hay gente que reciben, y eso tiene su contexto original, pero vamos, ese es otro sermón. Pero hay personas que han recibido una invitación, tiene tantos beneficios y privilegios, y hay otros que no los tienen. Jesús dice a esas personas necesitadas, nosotros tenemos que buscar y dejarles saber que hay espacio. Ese siervo hizo exactamente lo que hizo, lo que le dijo su Señor. Él fue y buscó esas personas y aún había más espacio. Siempre hay espacio en la casa de Dios para gente de Dios. Nosotros aquí no estamos para discriminar a nadie. Aquí estamos para amar a la gente. Y en nuestro país se ha hecho, Gallup Poll hizo una encuesta algunos años atrás y hay como 325 millones de americanos viviendo en este país. Y 100,000 de ellos, 100 millones, dicen que son cristianos o cristianas. Pero ¿sabe qué? Que de esos 100 mil millones,
Solamente 40 millones dicen que van a la iglesia semanalmente. ¿Qué pasa con los 60 millones de personas? No sé, pero yo sé una cosa, que alguna vez el problema es que nosotros no tenemos tanta determinación en nuestra vida. Nosotros intentamos, we try, pero trying is not good enough. Nosotros tenemos que hacer como que hizo todo lo posible para poder encontrar el apóstol Pablo. Tenía determinación. Hay un libro que hace una diferencia entre creer y convicción. Creencia y convicción. Belief and conviction. Digo, creencia es lo que uno guarda. Convicción es lo que guarda a uno. Convicción es vivir lo que uno cree. Hay gente que cree muchas cosas, y hay mucho disparate que la gente cree, pero usted tiene una convicción ahí, yo creo y yo vivo lo que yo creo. Que nosotros podamos hacer eso. En New Jersey hay un inventor en el siglo XIX que inventó más de 1000 cosas, y gracias a él nosotros tenemos la bombilla. Se llamaba Thomas Edison. Thomas Edison es de New Jersey. Gente tremenda, fabulosa ha venido de New Jersey, hermanos y hermanas. Yo no lo sabía. Yo no voy a enumerar toda la gente. La República de New Jersey. Hace tiempo que no voy a New Jersey. Pero Thomas Jefferson, ¿sabe la bombilla que nosotros ahora apreciamos y tenemos por todas las casas y organizaciones? ¿Sabe cuántas veces él fracasó? 14,000 veces. 14,000 times he failed. Para que por fin la bombilla se encendió. Hermanos, gracias a Dios que él no se rajó. Gracias a Dios que él tenía lo que se llama determinación. Gracias a Dios que él buscó la persona más sabia que él conocía, le daba un IQ test para ver si ellos podían hacer lo que él quería que ellos hicieran, pero él quería buscar gente que podía perseverar. Había personas como Ty Cobb en béisbol, voy a dar analogía de béisbol, para aquellas mujeres que no la entienden, no se preocupe, después alguien le puede dar la interpretación de lenguas, ¿sí? Pero Ty Cobb era uno que robaba las bases. Más que robaba bases, pero ¿sabe qué? Él es el más que también los cogían en la base. O sea, él robaba más porque tomaba más riesgo, pero también era el más. So, él no tenía miedo a fracasar. Había Hank Aaron y también Babe Ruth que daban home runs como locos, pero eran los más que se ponchaban. Así se dice, ponchaban. Se ponchaban. Imagínense, las personas en ese entonces que tenía más home runs, que daba la bola, ¿qué es lo que hace? La bola con bate o bate con la bola y se iba por allá, más allá. Estoy tratando de explicarle porque hay gente aquí que no sabe absolutamente lo que yo estoy diciendo. Yo estoy tratando de ser pastoral, compasivo. Cogía esa bola y lo tiraba más allá de la finca, de la cadena, lo que sea. Triángulo. Dejan de hablarme porque me están confundiendo ustedes. Así debe ser un sermón. Un sermón debe ser un diálogo. Si tuviésemos una iglesia africana-americana, oh my goodness, eso sí que es un diálogo. Ahí sí que la gente, amén, preach it, brother. Ahí sí que hay una conexión. Y este sermón que ya casi voy a concluir, si usted me dice amén, gloria, yo sigo por ahí. Y muchos dicen, pastor, por favor, ya. Pero vemos gente que eran determinadas, aunque tenían más fracasos en su vida, estaban determinadas a hacer lo que tenía que hacer y que nosotros podamos perseverar hasta el fin. Hay un anuncio de carro Lincoln. No estoy vendiendo Lincoln, pero Lincoln. Quizá usted lo ha visto. Dice, hay alguien guiando el carro. No voy a decir quién es, pero bien elegante el hombre, ¿eh? Guiando bien serio el carro. Y entonces hay música clásica o música instrumental, bien pacífico, guiando por la carretera solo. Y entonces dice el anuncio, la traducción de Carmelo Mercado. Dice, algunos viajan, entonces hay una pausa. Otros viajan bien. Algunos viajan y otros viajan bien. Y ese es el anuncio del carro.
Y yo pensé, wow, yo dije, algunos aman, pero hay otros que aman bien. Hay algunos que existen, pero hay otros que disfrutan la vida bien. Algunas personas empiezan bien, pero hay otros que terminan bien. Hermanos y hermanas, Dios nos llama a nosotros no simplemente intentar y empezar. Dios nos llama a nosotros que nosotros por fin podamos tener la determinación. Venga lo que venga, me apoye o no me apoye, tenga apoyo de familia, de vecinos, familiares, me burlen. Yo voy a seguir a Cristo porque Él vale la pena seguirlo. Aunque no entienda lo que esté pasando en mi vida, no tengo explicaciones por el sufrimiento de humano, yo seguiré a aquel que murió en la cruz de Calvario, que se identificó con los pobres, con los oprimidos, con aquellas personas que pasan por injusticia, que fue condenado injustamente. Con ese es que yo no me avergüenzo. Con ese, con la cruz de Calvario, yo me identifico. Por lo tanto, hermanos, en la antigüedad, en los Juegos Olímpicos, había un juego que el ganador ganaba, no porque era el primero de llegar, sino era aquel y aquella persona que llegaba al final con la antorcha encendida. Ese era el juego, que no se extinguiera esa antorcha. Y el que llegara al final ganaba el juego. Hermanos y hermanas, que nosotros podamos hacer lo mismo. Que podamos aprender de este personaje que Pablo mencionó y que no se habla mucho, un héroe desconocido. Y ahora vamos a leerlo. Voy a leer otra vez lo que Pablo le dijo. Su última carta. La última vez que él escribe. Y dice lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 16 y 18. Escuchen. Que el Señor, dice Pablo, le conceda misericordia a la familia de Onesíforo. Porque muchas veces me dio ánimo. Y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuve en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios, palabra administraciones, diaconía, viene la palabra, muchos servicios que me prestó en Éfeso. Gloria a Dios por personas como Onesíforo. Amén. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Cristo, presentamos nuestra vida ante ti. Y te pedimos, oh Dios, que tú puedas transformarla para que nosotros podamos ser tan sensibles como fue Onesíforo. De hacer lo que tenía que hacer para viajar tan lejos para estar con el apóstol Pablo en su prisión. Gracias porque Él lo animó, lo confortó. Gracias porque Él lo visitó muchísimas veces mientras que otros lo habían abandonado. Pablo se quejó en el verso 15 de que otros lo dejaron, se olvidaron de Él. Pero bendijo a Dios tantas veces por la familia de Onesíforo. Gracias, Señor, porque Él tomó la iniciativa, Él persistió, Él mostró compasión y determinación. Que nosotros, Señor, podamos en nuestra vida ser sensibles a las necesidades de personas a nuestro alrededor. Personas que nosotros estamos orando que tú vas a traer, que tú vas a tocar, para que vengan aquí y crezcan en ti. Personas que nunca conoceremos, pero intercedemos por ellos porque se sienten solos y solas. Por aquellos deprimidos, por aquellos enfermos, por aquellos, Señor, desanimados, decepcionados con iglesia y con todo lo que es religioso. Señor, que nosotros podamos
ser diferente. Que podamos ser héroes pequeños. Que aunque nunca estemos en la primera plana o planilla de la noticia, que nosotros podamos en privado y en comunidad hacer una diferencia en la vida de muchas personas. Señor, confiamos que tú nos darás éxito, porque no estamos buscando, Señor, números, no estamos buscando reconocimiento, estamos buscando honrarte porque tú vales la pena hacerlo. Gracias, Señor, porque nos ha llamado para este momento, para nosotros ser luz en tinieblas, para que nosotros podamos dar ánimo a que está desanimado, que nosotros podamos ofrecer palabras de orientación a que está confundido, nosotros podamos mostrar compasión a aquel que tiene corazón endurecido, que nosotros podamos abrir nuestras casas, nuestras puertas, nuestros corazones y mostrar hospitalidad para aquel que se siente extranjero. Que nosotros podamos, Señor, suspender el juicio y el prejuicio y podamos entrar en empatía, en el dolor de otras personas, escuchar su clamor. Que nosotros podamos hacer lo que don Carmelo Flores hizo, orar y interceder por el mundo, por aquellos que no podían orar por sí mismos, por orar los unos por los otros. Gracias, Señor, por ese regalo. Ahora prepara nuestros corazones para recibir comunión, la Santa Cena. Señor, que cualquier cosa en nuestra vida que necesita ser transformada, cambiada, que tú los remuevas, que tú nos ayudes en este proceso de crecimiento y reconstrucción a poder cambiar. Aliméntanos con el pan y con el vino, para que así nosotros podamos alimentar a otros que están hambrientos y sedientos. Llena nuestra alma de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser discípulos de Jesús, el crucificado y el que resucitó. En tu nombre oramos.